Bueno, entonces, lo que vamos a hacer, pues, es básicamente resolver la tarea. Si terminamos antes, pues, qué bien, ¿verdad? Si no requerimos todo el tiempo que tenemos reservado, pues podemos terminar antes, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Quiere alguien comentar algún problema que tuvo con la tarea o lo vamos haciendo sobre la marcha? Sobre la marcha. Sobre la marcha. Bueno, a ver. En el problema 1, pues teníamos un triángulo, ¿verdad? ABC, que era rectángulo en el ángulo ABC. Y teníamos además que E y F son puntos medios de los lados AB y AC respectivamente. Cuando uno está leyendo un problema, esta palabra de respectivamente aparece mucho, ¿no? Y aunque suene repetitivo, pues hay que entender, ¿no? Que lo que quiere decir es que E es punto medio de AB, ¿verdad? Y F es punto medio de AC. Así se lee la información. Y nos dicen que G es un punto sobre el lado BC, pero no nos dicen, ¿verdad?, si hay alguna relación entre, digamos, la distancia, o sea, en este caso, en cuanto, por ejemplo, mide de B a G o de G a C. No sabemos, solamente sabemos que G está entre B y C, ¿verdad? Nada más dice como muestra en la figura, pero algo muy... también algo muy interesante en geometría o que siempre debemos de tener presente es que no hay que particularizar o hacer casos particulares de lo que sería el problema, ¿no? Entonces no podemos suponer nada ahorita sobre G. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. Entonces, nos dicen que el área del triángulo ABC, ¿verdad? Son 24 centímetros cuadrados. Y nos preguntan entonces cuánto vale el área del triángulo EFG. Vean que lo primero que podrían ustedes preguntarse, ¿qué necesitaría yo saber para calcular el área de EFG? A ver, ¿qué Su base y su altura, ¿no? Su altura, ¿verdad? De hecho, el dibujo tiene trazada la altura. La altura desde el vértice G es H. Eso también es importante de ahora en adelante. Vean, estuve leyendo sus problemas y hablaban de altura, pero no son explícitos en decir que es la altura desde un cierto vértice a tal base. Y eso es importante porque recuerden que otra vez, o sea, cuando yo digo altura de un triángulo, pues se vale que digan, ¿y cuál altura? Si tiene 3, ¿verdad? Entonces aquí lo que tendríamos que decir es que H, ¿verdad? Uno dice H es la altura desde el vértice G y con base EF, ¿no? Están viendo que estoy batallando con la pluma, ¿verdad? Es lo malo de la camarita. Como que está descargada la pluma. Muy distorsionada. Bien, entonces les decía, algo que hay que hacer aquí, ¿verdad? Es decir que H es la altura desde el vértice G, perdón, y con base F, ¿sí? Y eso les digo es para imponernos de aquí en adelante, ¿no? A que hay que especificar que
que la altura correspondiente, ¿no? Se le asigna un vértice y una base. Bien, entonces, pues hay que conocer H, ¿verdad? Y sabemos de alguna manera el área de ABC. Entonces, ¿qué otra cosa sabemos? ¿Qué otra cosa sabemos en relación a la información del problema? Pues sabemos que a veces 24 centímetros cuadrados. Ok. Recuerden que ya tenemos, algo, tal vez eso es una de las cosas que ya podemos suponer, ¿verdad? Es que vamos a denotar áreas entre paréntesis, ¿no? Y esto lo que quiere decir es área, ¿verdad? Área de ABC, del triángulo ABC, ¿verdad? Y esto es igual a 24 centímetros cuadrados. Eso es lo que tenemos. ¿Qué otra cosa, qué otra cosa sabemos? Pues sabemos, por ejemplo, que AE, ¿verdad? Es igual a EB, porque E es el punto medio de AB, ¿verdad? Y también sabemos que AF AF es igual a FC. es igual a FC, por la misma razón. ¿Sí? Bien. No nos dicen nada sobre EF, ¿verdad? Y sobre BC en relación a si son rectas paralelas. Tendríamos que justificar por qué son rectas paralelas, ¿verdad? ¿Están de acuerdo en eso o es algo, Sí, estoy de acuerdo. algo inmediato? Estoy de acuerdo. ¿Mande? Estoy de acuerdo. ¿Están de acuerdo? ¿Se la creen? Sí, Son paralelas. pero se puede mostrar que son paralelas. Sí. Se puede, bueno, vean, uno se puede convencer que son paralelas porque, vean esta recta que está, bueno, vean la altura aquí, la altura es perpendicular, ¿verdad? Es una recta perpendicular a EF, pero también es una recta perpendicular a BC. ¿Sí? ¿Sí ven eso? Sí. Entonces, de ahí ya podríamos nosotros decir que las rectas EF y FC son paralelas. Es una pregunta. Ya con eso estarían convencidos. ¿O no? Sí, creo que sí. Sí, Todos están convencidos de eso. sí, aunque realmente no estoy entendiendo qué están haciendo. Queremos calcular el área de EFG, de ese triángulo. Eso es lo que nos pide el problema. Pero para conocer el área de un triángulo tenemos que conocer una de sus bases y la altura, ¿verdad? ¿Sí? Ahorita aquí, como nos tienen trazada la altura H, entonces como que lo que se antoja hacer es, pues hay que decir quién es H y quién es EF. O sea, básicamente lo que nosotros tendríamos aquí es que, vean, el área, recuerden, área denotada entre paréntesis, el área de EFG, pues sería base, ¿verdad? Que es EF. O sea, lo que valga F por la altura, que es H, entre 2. Sobre 2. Sí, eso es el área. Pero básicamente otra vez, lo que tenemos es que encontrar EF y que encontrar H. O, en su defecto, si podemos decir, ¿verdad? Que el producto de ellas es igual a algo. Este problema, por ejemplo, se podría hacer con lo que vamos a ver el día de mañana, que es semejanza de triángulos. Pero ahorita todavía no sabemos esa parte. Algunos de ustedes lo hizo con semejanza, pero creo que no es necesario. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Creo que esta es una idea más o menos de lo que estuve leyendo que hicieron algunos. Podríamos trazar aquí un punto X en la figura.
y ver que X es el punto medio entre B y C. ¿Sí? Si vemos eso, pues básicamente y además, Pero yo sé cómo comprobarlo. sí, ¿quieres platicarnos? Bueno, A ver, me voy a cambiar de hoja y yo voy a escribir, déjenme borrar esto. Y lo otro es que, aquí está, voy a borrar. Borrar todo. Y cambio de hoja. Ahí está. Entonces, Sebastián. Pues acuérdense que bueno, ya puso ahí Sebastián es la recta, ¿no? Está bien, Sebastián. Entonces, lo que tenemos es que AE, ¿verdad? Es igual a EB y sabemos que AF es igual a FG y sabemos que el área de EFG dijimos que era... Es AFC. ¿Cómo? ¿Qué pasó? AF no es igual a FG. Aquí, la G, la FG. Ah, FC, es que lo vi como G, perdón, sí. Gracias. Y esto dijimos que era EF, que es la base, por H, que es la altura, entre 2. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver que este triángulo que está aquí es congruente con este triángulo que está aquí. ¿Sí? Bueno, la pregunta fue la que FX, digo que hago una paralela, ¿no? Perdón, una que es perpendicular. O sea, FX Sí. es perpendicular a BC, ¿no? Es lo primero que digo. No digo que estoy haciendo FX, o sea, yo digo FX es perpendicular a BC, porque yo lo puse así, pues, ¿no? Sí. Sí, Entonces, o sea, ¿no? entonces es lo que dice, sea X un punto sobre BC, tal que FX paralela a B. tal que FX perpendicular, no dice Perpendicular. perpendicular. Este símbolo que está aquí es perpendicular. Lo voy a escribir, ¿no? Perpendicular a BC. BC. ¿Sí? Entonces, esto significa perpendicular. Ajá. Y perpendicular no es otra cosa más que que forman ángulos de 90 grados como está anotado aquí en rojo, ¿no? ¿Sí? Entonces, Okay. puedo decir, pues, ya que EF también es, o sea, no es para esto, nomás para saber que EFBX es un rectángulo. Pues, ¿no? Exactamente. Entonces, este de aquí sería, ya que EF es perpendicular a BX, pues, perdón, es paralela, entonces C, y como esta es paralela a esta, entonces también va a ser paralela a esta, ¿no? Entonces, sí, déjame escribirlo. Entonces, EFBG es rectángulo, ¿no? BX, perdón. BX es rectángulo. ¿No? Bueno, rectángulo. Y EF es igual a BX y entonces EB es igual a FX, ¿sí? Por ser rectángulo, ¿verdad? Y además pues son rectas paralelas, ¿sí? Ahora, ahora sí, ¿qué más? No, EB, FX. Ah, no, sí. Ajá. Sí, lo quito. Mira, ya esa parte está bien, ¿no? O sea, ya lo que tienes es que al final, ¿no? Sí, lo quito. Como EB, como EF. Entonces, y ya sabiendo que este rectángulo, Lupita, el EBFX, y puedo hacer, y pues sé también que
ya que pues esto suma aquí 180, ¿no? Sí. Y esto es 90. Voy a saber que esto también es 90, ¿no? Y si me doy cuenta, tengo 90 aquí, tengo que este lado es igual a que el lado fx. Que AE, o sea, Es lo que igual tú a tienes es que AE es igual a EB y es igual a FX, ¿no? Entonces tengo que AE es igual a fx, entonces tengo lado, ángulo, porque tengo el lado de AE y el lado de fx, el ángulo AF y dos, FXC. y AF y FC, que son iguales también, entonces tengo lado, ángulo, lado. Entonces son congruentes por eso, ¿no? Sí. Y por De eso hecho- F igual a de hecho, XC. sí. Entonces, Son congruentes. AE es Bueno, igual a BX. Sebastián dice que por el criterio, lado, ángulo, lado. Pero podría ser por un montón de criterios, ¿no? Porque podría ser, por ejemplo, ya sabemos que como dice él, es de 90. Este ángulo es igual a este ángulo y esas propiedades son de las paralelas cuando las vimos, se guardan y que cortan por una transversal, porque este se podría alargar. Hay muchas formas de justificar que este ángulo es igual a este ángulo. Y como tienen otra vez este lado común, pues entonces ya tendrían por el criterio ángulo, lado, ángulo también que son iguales. ¿Sí? Pero está bien, ya son semejantes. Son congruentes. Congruentes. Son congruentes. Entonces, y Y sé luego, que F es igual a X. entonces, Sé que la X es el punto medio. sí. Entonces, F, ¿verdad? Es igual a XC. Es igual a XC. Pero, Y X pero es el F punto medio es de BC. igual a BX, entonces también es igual a BX. ¿Verdad? Entonces, Sí. ajá, Entonces, punto medio. XC es igual a BX. Si nos damos cuenta, la altura, pues esto es 90 grados, ¿no? Sí. Y aquí también es 90 grados. A ver, nada más déjenme, Yair, ¿ya entraste? Es que hay alguien que cada rato está entrando y saliendo y lo admito y luego como que vuelve a pedir ahí. Pero bueno, está bien, espero que ya. No estoy entendiendo lo que están explicando. ¿Qué pasó aquí? Aquí están. Lo que estamos explicando, Alex, eres Alex, ¿verdad? Axel, Axel, perdón. Lo que estamos explicando, Axel, lo que está tratando de explicar, recuerda otra vez, no pierdas de vista que lo que queremos es esto que está aquí, el área del triángulo EFG. Para conocer el área del triángulo EFG, necesitamos saber cuánto vale F, cuánto vale H, ¿sí? Y, y lo que sabemos, bueno, vamos a ver, a lo mejor esa parte nos faltó, lo voy a escribir aquí. Lo que sí sabemos es que el área de ABC, ¿verdad? Es igual a 24, pero el área de ABC, podemos pensar, ¿verdad? Que es la base, que es, vamos a decir BC. BC por AB BC sobre 2. Por la altura, que es AB, porque es un triángulo rectángulo sobre 2. Entonces, necesitamos establecer alguna relación entre esto que está aquí y esto que está acá. ¿Sí? Hacia allá vamos. ¿Está claro? Entonces, ahorita... ¿No está claro? no. Es que no te dan las medidas tal cual, pero sí te dicen que BC, sea lo que sea. Bueno, a ver, déjame, voy a dejar de compartir pantalla para, bueno, es que ya se me acabó la hoja. Bueno, acá lo voy a hacer. Otra vez. Por hipótesis, o sea, el problema sí me dice quién es el área de ABC. ¿Sí? El área de ABC es el lado BC, que es la base, o sea, es la base en este caso por la altura, que es más fácil hablar de la altura del triángulo ya rectángulo, que es el lado AB. Y esto es entre 2. Pero esto nos dicen que es igual a 24, ¿verdad?
Entonces, fíjate, de aquí tú podrías concluir que ya sabes que BC por AB es igual a 48, Ujú. ¿verdad? ¿Y qué podríamos poner? Ah, Teoría pues especular. todavía no hemos terminado, pues. Todavía no hemos terminado, pero pero podríamos ahora con eso que está ahí, ¿verdad? Regresar acá al área de EFG. Vamos a verlo, pues. Eso es lo que queremos hacer, ¿sí? Entonces, voy a borrar esto que está aquí, bueno, algunas cosas, y para tener espacio, ¿sí? Y espero que no se confundan. Sigo sin entender lo que me está tratando de explicar. Ok. Bueno, otra vez, el área, con todo lo que hemos dicho, ahorita lo vamos a retomar. El área del triángulo EFG, ¿verdad? Que denotamos. Que denotamos por, entre paréntesis, EFG. Dijimos que era igual a EF por H entre 2, ¿verdad? Ujú. Ahora, ¿qué dijimos? Vamos a ver qué pasa con H. H, la altura H. Es ¿A qué igual se a refiere? fx. Bueno, H es igual es igual a EB. Ujú. ¿Sí? Ujú. ¿Sí lo ves? Sí. ¿O sí lo ven? Pero EB es el punto medio de AB, ¿verdad? Entonces Ujú. es AB sobre 2. ¿Sí? Entonces ve, ya estamos relacionando con lo que sabemos del triángulo ABC, porque ya aparece AB. ¿Sí? Ahora, lo otro que necesitamos saber es quién es EF. O sea, ya sabemos quién es H. Ahora, ¿quién es EF? F es B punto intermedio. Bueno, EF es igual a BX, ¿verdad? Pero también es igual a BC, Sobre 2. porque es X, Sobre 2. Porque X es el punto intermedio. sí, sobre 2, perdón, ¿no? Porque X es punto medio Y es lo que estamos comprobando. y era lo que Sebastián nos estaba justo explicando. El punto medio del lado de BC. Ujú. Entonces ya terminamos porque ahora vamos a usar estas dos cosas. Entonces vamos a tener, pues el área, ¿verdad? El área de EFG va a ser un medio de lo que vale EF, que vamos a sustituir BC entre 2, por lo que vale H, que es AB sobre 2. ¿Sí? Entonces, un medio por un medio es un cuarto, ¿verdad? Ujú. Es un cuarto de un medio, dice uno, de BC por AB. ¿Sí? Ahora ve esto que está aquí. Esto que está aquí es el área de ABC, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, otra vez, hipótesis. ABC, el área del triángulo ABC es BC por AB entre 2. Y eso es lo que vamos a usar acá. Entonces, esto va a ser un cuarto de lo que es el área de ABC. Pero el área de ABC es 24. 24 sobre 4. Esto es 6. 24 sobre 4. Y hay otra Es forma de 6. hacerlo, ¿Sí? que es partiendo, si nos damos cuenta, se pueden partir en Ah, 4. eso fue lo que yo hice. ¿En 4 qué? Como ya como demuestras que son congruentes. Y F que, es un rectángulo, ¿no? Y sabes que es como en sí AFE es la mitad de eso, ¿no? De ese rectángulo. tiene la misma base y la misma altura. No hace la misma altura.
Sí, pero exactamente. la mitad. Tú ya sabes que los triángulos interiores, rectángulos, pues, los triángulos, rectángulos de adentro, los dos, hay dos, pues. Y sabes que van a ser iguales a FE, Ajá. ¿no? Sí, Porque tienen la misma base y la misma altura. Y ya pues sacas que son como, ¿Sabes? Entonces son 4 triángulos iguales. y EFG es igual a un cuarto. Y FG es la base, la misma base y tiene la misma altura Sigo sin que entender. uno de esos triángulos. Pues. ¿entendiste esto que está aquí? Esta última lámina que está aquí. Hasta abajo no. No, pues es que aquí nada más estamos sustituyendo, o sea, otra vez, o sea, BX es igual, es un o punto sea, medio de BC. aquí está X, Sí. dijimos, y X es la mitad de BC. O sea, lo único que estamos haciendo aquí es aplicar la definición de lo que es el área de los triángulos. EFG es el área de EFG es su base, o sea, la base EF por la altura de este triángulo. Es la mitad de, o sea, es la Pero no, y la entre dos. Pero no sabemos ni cuánto vale EF ni cuánto vale H. Pero sí sabemos que ABC, el área del triángulo ABC es también un medio, ¿verdad? De la base, que en este caso es BC, por la altura AB. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es escribir el área que queremos encontrar en términos de los lados BC y AB, porque eso sí sabemos que este producto, ¿verdad? Es 24, bueno, en este caso el producto va a ser 24 entre 2, ¿sí? Eso lo sabemos. Entonces, esto que está acá, esto que estamos diciendo aquí es, si ves que H es igual a EB, eso sí no te causa, eso no hay confusión. Y EB es la mitad del lado AB, porque eso me lo dice el problema. ¿Sí? Entonces, por eso es que H es AB sobre 2. Y EF también, ¿verdad? Sabemos que es igual a BX. Es lo que acabamos de mostrar. Entonces, si es la mitad de cada cosa, terminará siendo un cuarto de la respuesta original, lo cual hace que es 6. Sí, exactamente. Entonces, Realmente no entendí cómo llegaron a eso, pero por lo menos entendí por qué. Solo que usted hizo lo de un medio por BC entre 2. No, eso no lo entendí. Lo de las láminas anteriores que estaba explicando la maestra de igualdades y cosas, no entendí nada de eso. bueno, eso sí es importante porque eso era la explicación para convencerse de por qué X es el punto medio de BC. ¿Sí? Y eso lo hicimos. Básicamente la idea de lo que escribimos antes era que mostramos que este triángulo que está aquí, el triángulo FXC, es congruente con el triángulo AEF. Y eso lo que quiere decir es que si son congruentes, quiere decir que este lado EF es lo mismo que el lado XC. Y que FC es lo mismo, bueno, y esto ya lo sabíamos, que AE, ¿verdad? Y además AE es lo mismo que FX. O sea, esas son todas las consecuencias de que los triángulos sean congruentes, que sus lados son iguales y que sus ángulos también son iguales. Y con eso justificamos que X es punto medio de BC. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? No. ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente problema. Bueno, ahorita ya comentaron Sebastián y Ángela otra idea, ¿no? De cómo justificar que el área del triángulo FG es efectivamente igual a 6, considerando el rectángulo, ¿no? ¿Alguien hizo otra cosa que nos quiera platicar? Esas dos, Lulitas. O sea, yo puse una de esas dos, pero no me acuerdo cuál. Creo que pusiste esta de los, bueno, así la verdad ya no me acuerdo, pero bueno.
pero sí era la idea, ¿no? O sea, y al menos en esta idea de mostrar que estos triángulos son congruentes, creo que fuiste el único que leí que justificó el que X es el punto medio de BC. No me acuerdo tú, Ángela, ¿qué hiciste? A ti ya no te alcancé a leer. Saqué, pues nomás, congruencia de que F es igual a F a XC. Sí, saqué la congruencia del criterio lado, ángulo, al lado, Ok. igual que el Bueno, entonces Sebastián. es la misma idea, ¿no? Sí, lo que sí me di cuenta es que hubo algunos de ustedes que usaron criterios de semejanza, ¿sí? Y sí, también eso lo vamos a ver si quieren mañana que veamos ya los criterios de semejanza. Vamos a regresar con esos problemas para que vean que también se puede justificar, porque lo que tendríamos ahí, de hecho, del teorema de Tales es que este triángulo AEF es semejante al triángulo ABC. Y entonces ahí, porque los lados son proporcionales, y de ahí uno puede encontrar fácilmente ya cómo es el área de EFG en términos del área de ABC. ¿Sí? Pero eso lo comentamos mañana, ¿no? Me recuerdan si se me olvida. Pero muchos de estos problemas se pueden hacer, de los problemas de esta clase, también se pueden justificar con semejanza. Pero lo interesante y lo que deben de tratar de hacer es primero, o sea, todos los problemas salen con cosas sencillas. Y este problema en particular no tiene nada de complicado. Solo hay que escribir las cosas, ¿sí? Solo hay que como que preguntarse qué está pasando, ¿no? ¿Qué tengo? O sea, eso es algo que tiene que hacer siempre, ¿no? Leer el problema y empezar a escribir. ¿Qué tengo en el problema? ¿Qué me dan? ¿Sí? El 50% de los problemas que he resuelto son de que los he hecho nomás anotando los datos y luego voy sacando que otra cosa y otra cosa y otra cosa y cuando menos me doy cuenta ya llega el resultado. Exactamente. Sí. Bien. Entonces, el problema 2, de hecho ya vean que en el dibujo que les puse tarea, ya les había puesto cuánto valía este lado, pero en realidad ese no es un dato del problema, ¿sí? Sino Muy que bonito. se me fue de más, ¿no? Pero este problema también es un problema, pues como dice Fácil. Ángela, ¿no? Está bonito, ¿no? Porque, vean, vamos a ver justo estas ideas de igualdad de ángulos, ¿no? Entonces nos dicen que tenemos este triángulo, el ABC, que está en medio, ¿no? Que está aquí. ¿Sí? Y luego tenemos el triángulo CDG, que es el triángulo grandote, ¿sí? Y nos dicen que E y F son puntos sobre el lado de G. No nos dicen, ¿verdad?, relaciones ahí entre los lados, pero sí, aquí sí nos dicen algo importante, ¿no? O sea, nos dicen que EF Es paralela a B. es paralela a AB. O sea, aquí ya nosotros no tenemos que justificar esto porque ya es un dato del problema. Y nos dicen que el ángulo, bueno, lo voy a poner acá. El ángulo CAB es igual a 2 veces el ángulo DE. Entonces podemos decir nosotros, vamos a decir, sea el ángulo DCE igual a alfa. Yo así lo hice. Igual a alfa, sí se ve, ¿lo están viendo ustedes? Sí. Ok. Entonces, ok. Entonces, CAB va a ser igual a 2 alfa. Entonces, el ángulo CAB va a ser igual a 2 alfa. Y también CF. Y lo mismo, esta condición que está acá, ¿verdad? Nos dice que la suma del ángulo FCG más el ángulo CDE es igual a ABC. Entonces vamos a decir, sea beta igual al ángulo ABC. ¿Sí? Entonces vamos a identificar en la figura eso que les acabo de decir.
Entonces vamos a tener, por ejemplo, de lo que decimos es que el ángulo de DCE es igual a alfa. Entonces, este ángulo es alfa. Uy, este que está aquí es alfa. ¿Sí? Y nos dicen que el ángulo CAB, o sea, este que está aquí es 2 alfa. ¿Verdad? Que es la condición que está aquí. Y luego el ángulo el ángulo ABC, O la beta. este que está aquí es beta. ¿Sí? ¿Qué otra cosa sabemos? Que el CEF es igual a 2 alfa por paralelas, porque son paralelas A, B y F. Ah, exactamente. Vean, este ángulo que está aquí es 2 alfa, ¿verdad? Sí. Y este ángulo que está aquí es beta. Es beta. ¿Sí? Entonces ya, creo que ya tenemos ahí, todo, ¿no? Bueno, y de ahí... Sí. Entonces vamos a fijarnos qué pasa. ¿Qué pasa en el triángulo? En el triángulo ABC, por ejemplo, ABC, pues tenemos que por la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿verdad? 180 va a ser igual a 2 alfa más beta. Más beta más ACB. Más el ángulo ACB. ¿Está claro para todos? Sí. No entendí nada de lo que explicó. Es que no hiciste este problema en la tarea. Ninguno, no les entendí a ninguno. Ah, pues no los intentaste, pues. A ver. Sí los intenté. Bueno, vamos, no te preocupes, tranquilízate, o sea, sí lo vas a entender, o sea, tú sabes que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180, ¿verdad? No hemos hecho nada todavía. A ver, tranquilo, no hemos hecho nada. Estamos anotando datos nomás. Lo que estamos escribiendo son los datos que nos da el problema, ¿sí? Lo que pasa es que estas condiciones que están aquí del problema, ¿sí? Las estamos escribiendo de otra manera. Y lo que decimos es, mira, si el ángulo CAB es igual a 2 veces el ángulo DCA, pues digamos que CDA es alfa, y es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Pero si ese es alfa, entonces en esa notación, pues el ángulo CAB va a ser 2 alfa. ¿Sí? Que es lo que tenemos, ¿dónde está? CAB, este que está aquí. ¿Sí? Y luego, pues le estamos llamando al ángulo ABC, le estamos llamando beta. Por poner letras griegas, ¿no? O sea, más fácil. Es más fácil, pero pude haberle puesto cualquier nombre, ¿sí? O igual las 3 letras que ya tiene ahí de... O igual las 3 letras, pero es como más largo, ¿no? Por eso es que por eso es que lo puse así. O sea, escribir ángulo CAB, ángulo F, CG, ángulo DCE, o sea, son como cosas más largas. Y esta es una notación. Ahora, nosotros ya vimos relaciones entre ángulos entre paralelas. O sea, lo único que hemos dicho nuevo es esto que está aquí, el por qué este ángulo es igual a este. Porque esto es como más blanco. Están poniendo cuadros blancos arriba del de este. Sí, chicos, no hagan eso. Estamos atrasados, de hecho, si ven, ya son las 10:20. Y apenas vamos en problema 2. Y no hemos terminado más que un problema. ¿Sí? Bueno, entonces, todos están claros de por qué este ángulo es igual a este. ¿Cierto? Sí. ¿Cuál igual a cuál? El 2 alfa, okay, pues, porque este es 2 alfa, pues. Okay, porque sí. es igual a 2 alfa, porque, fíjense, la recta, lo que tenemos aquí, la recta EF es paralela a la recta AB. Y tenemos una transversal, ¿verdad? Que es la recta AC. ¿Sí? Y entonces, estos ángulos que están aquí, pues serían, podríamos pensar que son ángulos interiores o exteriores, depende de cómo lo veamos, ¿verdad? Sí. ¿Sí?
Todos están en lo mismo. O sea, la única que me contesta luego es Ángela, ¿no? Entonces, si no más contesta ella, pues no sé si decir que todos me dicen que está bien. Pero bueno, ya tenemos eso. ¿Qué otra cosa tenemos? Ya habíamos demostrado como en la segunda clase que ahí pues está como, no sé si está muy fácil de verlo, pero CD más DC es igual a 2 alfa. Bueno, sí. ¿Y eso nos sirve ahorita aquí? Sí, para sacar, bueno, para llegar que es isósceles, pero... Ah, ok. Bueno, miren, este pedacito que está acá podemos sacarlo de una vez, ¿no? 180 menos 2 alfa. El ángulo, sí, exactamente. El ángulo de S es igual a 180 menos 2 alfa, porque este ángulo que está aquí, ¿verdad? Todo esto es ángulo llano. Y un ángulo llano mide 180, ¿verdad? ¿Sí? Y lo mismo podríamos decir para acá. Entonces sería el ángulo C. Bueno, en realidad tendríamos que el ángulo beta, beta, sin ángulo, porque ya aquí estamos diciendo que beta es el ángulo, ¿no? CFG, ¿no? Sí, el ángulo CFG más beta, lo voy a poner, es igual a 180. Y entonces ya podemos decir que este ángulo, entonces, CFG es igual a 180 menos beta. ¿Sí? Entonces ya tenemos que este que está aquí, pues es 180 menos beta. Y ustedes lo pueden ir escribiendo si quieren, ¿no? 180 menos 2 alfa. Entonces, este que está aquí, entonces, vean, en el triángulo, sí, los escucho. Como Sebastián, bueno, dilo tú, Sebastián. En el triángulo CDE, ¿verdad? Tenemos que la suma de los ángulos también interiores es 180. Mande. Mira, Más fuerte. Mira, ¿dónde estamos? Es que no sé si estamos sacando el ángulo. Ya sacamos esto. Vamos a sacar este. Que esto es CD. Ok. Es que ya me confundí si estamos sacando el CDE o el CGF, pues. Ah, ok. Bueno. Ya, ok. Es que estaba tratando de establecer todo lo que estaba ahí adentro y después nada más, sí entiendo que un poco para que vean todos que lo único que estamos usando son las propiedades de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe sumar 180, que un ángulo llano suma 180, es igual a 180, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y la igualdad de ángulos entre cuando tengo rectas paralelas y transversales que lo cortan, que fue de las primeras clases que vimos. ¿Sí? Sí. Bueno, yo no lo puedo sacar. ¿Quién? Yo, Sebastián. Sebastián. Pues sí, pero ¿puedes escribir o no? Porque luego eso nos va a retrasar más. Yo quiero seguir. ¿Puedo decir algo? No es bien fea la letra porque estoy como con mouse. A ver. Entonces, por lo que para que el ángulo CDE, el triángulo CDE sea equivalente a 180 grados, sería como que ambos ángulos sean el ángulo que está hasta arriba, o sea, es El alfa. alfa. Exactamente. Son alfa. Ambos ángulos son alfa. Y al sumarse con el ángulo E, pues terminará siendo 180. Ya que si nos dice el ángulo E que es 180 menos 2 alfa, pues al sumar otra vez 2 alfa es 180. Bien, sí, muy bien. Sí, eso es lo que estamos justo haciendo. Ajá. Y los isósceles entonces por el ángulo EDC y el ángulo alfa. ¿No? Entonces, Sí. O sea, lo que tenemos entonces es que, otra vez, en el triángulo CDE, vamos a decir,
180 180 es debe de igual ser igual. a ¿sí? 180 menos alfa. Bueno, voy a poner primero el ángulo CDE. ¿Sí? Ok. CDE más, más alfa, ¿verdad? Que es este que está aquí. Más 180 Menos 2 alfa. alfa. Y de aquí, como lo acaban de decir, ya puedo decir, ¿verdad? Que el ángulo CDE tiene que ser igual a alfa, con toda la explicación que dijeron ustedes. ¿Sí? Para Entonces, no ahí mucho. el triángulo CDE es isósceles. Y Entonces, vean, D igual a exactamente. S. Entonces, el triángulo CDE es isósceles. Es isósceles, lo que quiere decir Por es lo que tanto, este lado es igual a este lado. Entonces, S igual a 3. DE, que es igual a 3, también va a ser igual a S. ¿Sí? Sí. Ya tenemos que eso vale 3. ¿Cómo llegaron a que CDE es alfa? Ah, pues pensé que todos estaban siguiendo esa parte. De aquí. Es que CDE es alfa, porque si ya tenemos un alfa, terminará siendo que sea alfa, porque si 180, si el ángulo es 180 menos 2 alfa, tienen que haber 2 alfas más para que sea 180 otra vez. Ajá. Bueno, esa es la forma de decir que al final puedes despejar esto, ¿no? Fíjate. Mande. El otro es lo mismo, por la otra parte. Sí, el otro es lo mismo, pero déjenme acá explicarles de aquí, ¿no? De este cuadrito que está aquí, ve que tú puedes decir, pues ese 180 está de los dos lados, ¿no? Entonces, y aquí es como entonces, si esto fuera 0, ¿no? Más alfa menos 2 alfa, me queda menos alfa, ¿verdad? Entonces lo que te quedaría es que CDE menos alfa es igual a 0. Y ya de aquí tienes entonces esto que está aquí. Que CDE tiene que ser igual a alfa. ¿Sí? Ajá. Y en el otro es lo mismo. No, pero no es lo mismo, Sebastián. Bueno, con beta no es lo mismo porque no sabemos que FCG sea igual a beta. Bueno, no sabemos que ninguno de los dos sea beta. Sabemos que B es igual a alfa y le podemos poner a FCG delta. A ver, es que nos faltó acá una condición, ¿no? O sea, vamos a ver, en esta de la suma, no hemos escrito. Vean, ¿quién es el ángulo? Vamos a decir FCG. Es esto. El ángulo FCG va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a lo que habíamos dicho que era el ángulo ABC, que es beta. ABC menos DC. Menos DCE. ¿Pero quién es DCE? Menos alfa. DCE es alfa. Entonces, este ángulo que está aquí es beta menos alfa. Ajá. ¿Sí? Ajá. Y ya, ¿no? Porque entonces ahora este que está aquí tiene que ser, la suma de estos tres tiene que ser otra vez 180. Entonces, CGF Lo voy a poner va a aquí. ser igual a Bueno, alfa. sí, no voy a cambiar de hoja. ¿Están de acuerdo que borre todo lo que está ahí? ¿No hay problema? Está bien. Ok. Entonces, vean, lo que tenemos otra vez aquí es que ya tenemos, estábamos aquí con esto, ¿no? Me voy a enfocar nada más FCG a es igual a es beta menos alfa. Beta menos alfa. Y Dijimos que era 180 menos beta. menos beta. Y vamos a ver cuánto vale este. Alfa. Entonces, el ángulo, bueno, 180 por la suma de los, bueno, otra vez. Voy a tratar de ser ordenada, ¿no? Aunque sé que algunos ya lo entendieron. En el triángulo CFG, la suma, ¿verdad? La suma de sus ángulos interiores. Internos. Sí. Es más De sus 180. ángulos interiores es 180. Es 180. Es decir,
lo que tenemos es que 180 debe de ser igual a lo que vale el ángulo CF, ¿verdad? Más beta menos alfa, más 180 menos beta. Entonces, esto es lo mismo que entonces, se hace cero. Van. Este que está aquí, está acá también, ¿verdad? Y entonces lo que nos queda es que el ángulo, alguien puso algo blanco ahí, ¿no? Sí. CGF es igual a El alfa. ángulo CGF va a ser igual, bueno, menos alfa es igual a 0. Eso es lo que obtenemos ahí, ¿no? Es decir, el ángulo CGF es igual a alfa. Entonces, este que está aquí es alfa. ¿Sí? Por eso sabemos que eso es isósceles. Sí, porque ya teníamos que este era alfa y que este era alfa. ¿Sí? Entonces concluimos que el triángulo DCG es isósceles. Es isósceles. Y por lo tanto, DC igual a CG. Ajá. Por lo tanto, ¿sí saben que significa por lo tanto? Sí. No, ¿verdad? Sí, bueno, no todos, lo borro. Yo lo vi en un meme. Sí, eso significa por lo tanto. Después vamos a tener una clase de puros símbolos. Por lo tanto, DC es Igual a CG. a CG es igual a 5. A 5. Y ya terminamos porque ahora sí ya sabemos cuánto valen todos los lados, ¿no? Sí. Y si no recuerdo mal, para sacar el perímetro de un triángulo era lado más lado más lado. No, ¿cómo? A ver, ¿otra vez qué? ¿Cómo era para sacar el perímetro de un triángulo? Más lado. O sea, la suma Ah, pues sí, el perímetro, entonces eso es lo que hice vamos a escribir, perímetro la suma de los lados. de... Recuerden, queremos el perímetro del triángulo de S. DS. Pues va a ser el lado, ¿verdad? Lo que valga el lado DC va a ser el valor. De hecho, se le pone así entre barritas para decir que Valor absoluto. el valor del lado. De hecho, pues aquí el valor absoluto no es necesario. Es nada más para la magnitud del lado. ¿Sí? Ok. Más CG. No es CG. Más C. Ah, sí, perdón. Más CE. Más D. ¿no? Entonces, este que está aquí vale 5. Este que está aquí vale 3. 3. Y D vale 3. 11. Pues esto vale 11. Todo lo que hicimos fue para saber cuánto valía este lado y cuánto valía este lado, ¿no? Que no sabíamos. O sea, verificar que por un lado, ¿verdad? Que el triángulo CDE era isósceles para decir que este lado vale 3, dado que este valía 3. Y luego que el triángulo CD también era isósceles para poder decir que este valía 5 porque este valía 5, ¿no? Maestra, nada más que perdí cuando sacaron. Me perdí. Yo no lo entendí por toda la cantidad de símbolos porque sí lo intenté, pero me ponía medio problema con los A ver, sí, dime, ¿en dónde no entendiste? En donde está la flecha, ¿cuándo sacaron ese alfa? Ah, este alfa fue con lo que borré, ¿no? Pero recuerda que habíamos dicho que que estaba aquí era 2 alfa. Y este ángulo que está acá es... Era 180 menos 2 alfa. Menos 2 alfa. Entonces... Haz la suma. Sí, haz la suma. Si son un alfa... Ah, ok. No, tranquilo, Axel. Tranquilo. A ver, el ángulo de DSE, yo dije que era igual a alfa de esta igualdad que está aquí. Si esa fue tu pregunta concreta, de aquí sale. Nosotros dijimos, sea el ángulo DCE igual a alfa, nada más para llamarle de algún modo. ¿Sí? Estás diciendo que siempre... Ah, ok. Esa es tu duda, ¿no? Sí.
Sí, Porque sí, sí. el cómo sale este alfa es la explicación que quería darte Axel. Pero este alfa es que yo dije que eso era alfa y yo dije que lo que está aquí era beta y ya todo lo demás se fue obteniendo. ¿Ok? Ujú. En este yo perdí por la cantidad de símbolos. Realmente me quedé como what y me perdí en el problema y ya no lo terminé de resolver. El próximo está bien bonito. Está bien bonito, la verdad. La verdad es que todos los problemas han estado bonitos. Está Fue bonito. mi favorito ese. No sé si piensen eso, pero yo sí. Mi favorito es Más o menos. el próximo está bien bonito. Bien. ¿Alguna duda ya para pasar al 3? Ay, ya entendí. ¿No? No. Y bueno, si no hay dudas, entonces déjenme borrar todo esto. Ahí está el problema 3. El problema 3 también me parece que está interesante, porque ahí básicamente lo que tenían que darse cuenta, me están viendo que me estoy estirando, se me había olvidado que tengo la cámara encendida. ¿Está bien que la tenga o la cierro? ¿Cómo se ¡Déjela! Bueno, sale pues. Entonces les decía, en este problema 3, ¿verdad? Tienen un triángulo ABC, este que está aquí, y nos dicen que el triángulo XZY se construye de la siguiente manera. Se prolongan los lados, ¿verdad? Del triángulo ABC, ¿sí? En la misma magnitud, ¿sí? Y nos dan lo que sería, nos dan el área del cuadrilátero XCBY. O sea, nos dan el área, al final de cuentas lo que nos dan es el área de estos dos triángulos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Eso es lo que nos dan. Nos dicen que el área es 18 centímetros cuadrados. Bien, entonces vean. Vamos, eso lo podríamos hacer básicamente observando lo siguiente, si quieren, y luego ya lo comentamos. ¿Qué pasa? Vean, como estamos diciendo, ¿verdad? Que los lados del triángulo, el triángulo XZY se construye prolongando los lados del triángulo. Este lado es igual a este lado, ¿verdad? ¿Sí? Sí. No sé por qué entran y salen. No sé por qué entran y salen estos chicos. Pero bueno. Nadie lo sabe. Ya los admití, según yo. Bien. El Jair siempre anda mandando. El Jair Bueno, ya no nos distraigamos. Vamos a seguir con este. Vean, vamos a fijarnos. Tener la altura de base a X. Vamos a fijarnos en el triángulo ABC y en el triángulo AXY. Estos dos triángulos tienen la misma base, AC, ¿verdad? Es igual a X, porque este aquí es... ¿Manden? dice que tuvieron el doble base. Que AB y... O sea, AY y AB son sus bases. Yo lo puse así. Ok, no importa. Pero puedo pensarlo yo así, mira. Vamos a pensar que AX, que AX y CX son las bases de este triángulo que está aquí y de este que está acá. ¿Sí? Sí. Ahora vean, ¿qué pasa si yo trazo la altura desde el vértice B y desde el vértice Y? O sea, recuerden que la altura es una recta perpendicular, ¿verdad? A la base o a la prolongación de la base, en este caso, ¿no? Sí, uno ¿Sí? es el doble del otro. Exactamente, eso es lo importante. Pero es que tengo una forma de explicarlo bien bonita de la otra manera. ¿Puedo hacerlo? ¿Quién dice eso? Yo, Sebastián. Sebastián. Es una forma bien bonita. A ver, es lo mismo que estoy diciendo yo, pero a ver, explícalo pues, está bien. Hacemos Pero una que línea todos por- entiendan. ¡Ey! Bien claro. Me voy a callar. Haz Ok. una línea por acá, ¿no? La roja.
que es como AB, pues, ¿no? Mide lo mismo que AB, ¿no? Ajá. Sí. Y pues aquí le vamos a poner AB'. Voy a poner B'. ¿No? Y hago este triángulo, ¿no? Y si nos damos cuenta, es igual que el triángulo ABC, ¿no? Porque tiene el mismo ángulo, que es este, tiene este ángulo igual, Ajá. tiene este lado igual, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y este lado Y igual. ajá. Entonces, por lado, ángulo, lado, son iguales, ¿no? Congruentes. Ajá. Pues tienen la misma altura, ¿no? Entonces, esta es la altura. El AX y AC son las alturas, ¿no? Sí. Entonces, si nos damos cuenta, XAY tiene la misma altura que ACB, pues, por eso, ¿no? Ajá. Pero tiene el doble de base, entonces por eso es el doble. Y se hace eso con todos, pues. Sí, sí, sí entienden todos eso. O sea, básicamente. Lo último que dijo no. Ah, El doble de la base de Tiene la misma altura. que, AX, que la altura es la misma, pero la base es el doble. la base es el doble. O sea, que AB y AY es la base. Sí, porque él está pensando en que AY es la base, pues. Y en el otro, la base es AB. O AB prima, pues. ¿Sí? Y te das cuenta, tienen la misma altura, pues. Sí, miren, es básicamente que ustedes se convenzan de lo siguiente, ¿no? O sea, es la misma idea de todos los que leí, la misma idea, ¿no? Si quieren vamos a borrar para decirlo. Ok, pero sí, Sebastián, sí está bonito el cómo lo... Y eso haces con todos, pues. Y eso haces con todos, exactamente. Entonces, vean, básicamente lo que hay que fijarse es en el triángulo ABC, y el triángulo AXY, lo que hay que ver es que efectivamente ya sea la base o la altura va a ser el ok, ya sé lo doble que quiere decir. del otro, ¿sí? Y entonces lo que tenemos ahí es que nosotros teníamos que la suma de, recuerden, el área de ABC más el área de AXY es el 18. área de ese cuadrilátero que nos están dando, ¿verdad? Y es igual a 18. ¿Sí? Ajá. Independientemente de quién sea la base y quién sea la altura acá, ¿verdad? De cuánto valgan, lo que sí podemos decir es que el área de ABC, vamos a hacerlo para uno nada más, ¿no? Va a ser la base, ¿verdad? Vamos a decir B por H entre 2. Y lo mismo para AXY va a ser la base, ¿verdad? Por la altura sobre 2. Y lo que estamos diciendo es que estos dos triángulos, en uno de estos dos, si la base es la misma, entonces la altura es el doble de la otra, o si la altura es la misma, la base es el doble de la otra. Entonces vamos a decir, es la base por 2 veces la altura sobre 2. Ese tipo de cosas son las que estamos concluyendo. ¿Sí? Ajá. Entonces, sí. Vean, venimos acá y lo que decimos es que, entonces lo que se debe de cumplir es que base por altura sobre 2 más base por 2H sobre 2 debe de ser igual a 18. Pero vamos a ver qué pasa de este lado. La mitad de la base por la altura, ¿verdad? Con este 2 se hace 1. O sea, lo que tenemos es que 3 medios de la base por la altura es igual a 18. Ajá. ¿Verdad? Sí. Entonces, dice uno, base por altura va a ser igual a 18 por 2 sobre 3. entre 3. ¿Es igual a qué? Sí. Es igual a 12. A 12. ¿Sí? Entonces, vean, si la base por la altura es igual a 12, pues entonces el área de este triángulo es 12 y el área de este triángulo es 6, porque es la mitad de este. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer con este triángulo y el ABC y darnos cuenta que también tiene área 12. También identificaríamos quién es la base y quién es la altura, dependiendo de qué vértice tomemos, ¿verdad? Y lo mismo para este. Lo único que hay que hacer es que sí deben de justificar, otra vez lo que yo les decía.
O sea, si yo me fijo en estos dos triángulos y digo que esta es la base, ¿no? Entonces, trazo la altura desde el vértice B a la base AC. Y para el otro triángulo, trazo la altura desde el vértice Y. Entonces, tengo que decir desde qué vértice estoy trazando la altura para poder establecer esas relaciones que tenemos aquí. ¿Sí? Sí, ¿Está claro? sí, sí, sí. Entonces, al final, lo que estamos diciendo es que el área Del triángulo. el área del triángulo X, Z, Y, pues va a ser 12 por 3 más 12 6. más 6. 12 más 12 más 12 más 6, Es 42. que es 42. Exactamente. Pero sí No tiene entendí, que... no entendí lo que estaba explicando de por qué cada cosa, pero sí entendí la suma total. Sí. Bueno, ¿tienen algún comentario? No, Todavía. de acuerdo. ¿Por qué pasa todo? No entendí desde que puso ABC es igual a BX, Y, digo, B ¿No por entendiste H esto? por... No. Eso nada más es lo que entendemos por el área de un triángulo. El área de un triángulo es la base por altura sobre 2. Pero hay que especificar quién es la base y quién es la altura, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, nosotros no estamos especificando que en realidad B, en este triángulo ABC, es el lado AC. Y H, pues es lo que valga la altura desde el vértice B, o sea, una recta que está aquí. Pero lo único que nos importa acá es que si yo me fijo en el triángulo AXY, ese triángulo tiene la misma base, por eso le estoy poniendo la misma base. Pero la altura trazada desde el vértice H es 2 veces la altura trazada desde el vértice B del triángulo ABC. Por eso no pongo quién es H, nada más digo, sea lo que sea esta altura, esto vale 2H. ¿Sí? Ay, ya entendí. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, si no hay más preguntas, vamos con el último problema. ¿Les parece? Sí. Sí, ese es el que quiero Ok. ver. Ese es el que quieren ver. Nomás ese. Ah, no, el último también está ahí bonito. Casi, No casi, entendí yo usé nada, puras Marita. palabras. Casi, puras Pitágoras. No le La entendí. verdad es que este problema, sí, el Sebastián va a decir que lo quiere hacer. Yo lo quiero seguir, Sebastián hizo el pasado. Creo que lo hicieron igual Ángela y Sebastián. ¿En serio? Parece que sí. También sacaste que AD es la altura y que BC Sí. es la base. Sí, Sí. miren, este problema igual, todos los problemas se podían hacer con diferentes resultados, ¿no? Pero este problema, lo voy a hacer yo porque ya quedan 11 minutos, pero Claro. la verdad es que yo lo pensé primero distinto y cuando vi algunos de los resultados de ustedes dije, ah, mira qué bonito. Nada más que al Sebastián le falta escribir más, pero lo platica, pues. Es que el Sebastián como que ya lo piensa todo y cree que todo el mundo ya lo está pensando igual que él, pues sí. Sí, entonces Sebastián, está bien tu problema, pero voy a enfatizar algunas cosas aquí porque les he insistido que no saquen cuentas y sigan sacando cuentas, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos este triángulo ABC que es rectángulo, entonces este que está aquí mide 90, ¿sí? Pero también nos dicen que AD es perpendicular al lado BC, ¿verdad? Entonces, y nos dicen que BC vale 5, o sea, todo esto vale 5 y que AC vale 4, ¿sí? Entonces, vean, podemos usar Pitágoras para, lo que queremos calcular es cuánto vale el área del triángulo ADC, ¿verdad? Queremos calcular el área de este triángulo. Entonces, vean, nos hace falta conocer cuánto vale DC, cuánto vale este lado, y cuánto vale AD. Si conocemos eso, entonces conoceríamos, digamos, la base y la altura y ya podemos calcular el área, ¿verdad? Entonces, para poder calcular este lado, vamos a usar Pitágoras en el triángulo ABC y encontrar, ¿verdad? Este lado y luego ya volverlo, o sea, lo vamos a ir aplicando más de una vez. Hay una manera muy bonita ahí de aplicarlo.
Sí, entonces vamos a aplicar. Aplicando Pitágoras. Esa es otra cosa. También tiene que decir a qué triángulo se aplica Pitágoras. Aplicando Pitágoras. Pitágoras. Al triángulo ABC. Pitágoras nos dice que, ¿verdad? Lo que tenemos es que el lado, bueno, la hipotenusa en este triángulo ABC, ¿verdad? Es BC. Es BC. Entonces, BC al cuadrado debe de ser igual a la suma de los AB al cuadrado que más es AC al cuadrado. AB al cuadrado más AC al cuadrado. Nosotros ya sabemos cuánto vale BC y sabemos cuánto vale AC, pero este que está aquí no sabemos. Entonces vamos a decir AB, ¿verdad? Entonces AB al cuadrado tiene que ser BC al cuadrado menos AC al cuadrado. Vamos para acá, ¿verdad? AC al cuadrado. Pero BC al cuadrado, BC ya dijimos que vale 5. Entonces esto es 5 al cuadrado menos lo que vale AC al cuadrado. 3 al cuadrado. No, 4 al cuadrado. 4 al cuadrado. Este es 4, ¿no? Entonces dice, AB al cuadrado, pues va a ser 5 al cuadrado, que es 25, menos 4 al cuadrado, que es 16, y 25 menos 16 es 9, ¿verdad? Y entonces, la raíz cuadrada de 9 es 3. Ya sabemos que AB vale 3. Este vale 3. ¿Sí? Bien, ahora vean lo siguiente. AD es la altura. AD es la altura, ¿verdad? Del triángulo. Bueno, es una altura del triángulo ABC trazada, dice uno. ¿Desde qué? Desde el vértice A. ¿Sí? Eso lo tienen que escribir, porque si no sería, podría alguien confundirse con otra altura, ¿verdad? Bien, si ya sabemos, ya podemos calcular, ¿verdad? ¿Quién es el área del triángulo ABC? ¿Sí? ¿Quién sería el área? Así, el área de ABC, pues va a ser la base, que es AD, ¿verdad? No, perdón. Sí. La base por la altura, bueno, va a ser AD. Bueno, primero la base. Va a ser BC por AD, ¿verdad? Sobre 2. Pero híjole, me faltó sacarla antes, ¿verdad? Voy a ponerla acá. Notemos que el área de ABC, vamos a pensar otra vez en ese triángulo, ¿verdad? Es lo que mide el lado AC, que va a ser la base, por la altura que acabamos de calcular según Pitágoras, que es el lado AB, ¿verdad? Sobre 2. Es decir, AC vale 4, AB vale 3, y todo esto entre 2. Y esto va a ser 6. ¿Cierto? Entonces vengan acá y digan, pues esto tiene que ser igual a 6. ¿Qué es lo que no conozco de aquí? Pues no conozco AD. Entonces despejamos quién es AD. Entonces decimos, AD tiene que ser igual a 6 por 2 entre lo que vale BC, ¿verdad? Entre 5. Entonces, así, AD es igual a 12 entre 5. Y así lo dejo, 12 quintos. Yo lo había hecho como decimal y luego lo cambié a fracción porque dijo que no quería no decimal. lo voy a poner como 2.4. O sea, sí entiendo que en este problema tal vez solamente van a tener un decimal o 2 decimales, pero hay situaciones donde no, entonces no tienen por qué hacer la división. Trabajen. Maestra, pero es 5 y si es 5, 6 por 2 es 12, 12 entre 5 es 3.
Ah, no. No. 2 entre 5 No, no, confundí con otra cosa, perdón. es 2.4. Por eso es mejor la pero- fracción. Pero otra vez, es lo que les decía, o sea, en muchas situaciones ustedes van a poder, por supuesto que si es una cantidad entera, entonces sí van a hacer la división, ¿no? Si aquí fuera 12 entre 4, pues claro que no van a decir, es 2 entre 4, pues no, o sea, eso es 3, ¿sí? Pero si hay decimales, no saquen la división, déjenlo expresado como fracción. Y algo que tienen que convencerse es de que ustedes tienen que ser buenos haciendo operaciones con fracciones, ¿sí? No, que no les den miedo hacer operaciones con fracciones, tienen que aprender. Y ese tipo de cosas sí las han estado haciendo con Rebeca. ¿Sí? Bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Porque voy a borrar No. para seguir. No. Nope. Ok. Pitágoras otra vez. Pitágoras otra vez, exactamente. Bueno, dejen 12 poner, sobre entonces, 5 ya al tenemos cuadrado. este lado, ya tenemos que AD vale 12 quintos, ya tenemos, bueno, este ya era dato y todo esto ya también era dato. Entonces, y además tenemos que podemos aplicar Pitágoras, ¿a qué? Apliquemos de nuevo, ¿no? Apliquemos ahora Pitágoras. Hey, chicos, ¿quién me está poniendo ahí? Bueno, tal vez sea yo acá, ¿no? Pitágoras, ¿a quién? Al triángulo ADC, ¿verdad? Y en el triángulo ADC tenemos, ¿quién es la hipotenusa? En este triángulo 4. ADC, ¿verdad? La hipotenusa es AC. 4. AC al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que es AD al cuadrado, más DC al cuadrado. No conozco DC aquí, ¿no? Entonces, DC es lo que me interesa saber quién es. Pues escribo que DC va a ser igual a AC cuadrado menos AD al cuadrado. Y ahora sí sustituyo valores. AC, que vale 4 al cuadrado, ¿verdad? Menos lo que vale AD, que es 12 quintos al cuadrado. ¿Sí? Por supuesto que aquí sí van a tener esa parte de que hay que decir quién es el cuadrado de 12 quintos, ¿verdad? Pero bueno, DC al cuadrado entonces va a ser igual a 16 menos 12 al cuadrado, que es 144, y 5 al cuadrado, que es 25, ¿verdad? Sí. Ahora, ustedes, pues lo que pueden hacer con sus operaciones, ¿verdad? Es ponerle aquí el mismo denominador, o sea, uno dice fracciones equivalentes o sumar las fracciones, como ustedes sepan hacerlo. Yo, por lo general, lo que hago es ponerles el mismo denominador. Entonces, si eso es así, pues tengo que multiplicar arriba y abajo del 16 por 25, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces vamos a tener que DC al cuadrado va a ser 16 por 25 es igual a 400. Menos 144 entre 25. Y 400 menos 144 es 256 entre 25. ¿Sí? Ahora, En pocas palabras es 10 punto algo. nada. ¿Qué acabo de decir? Yo no voy a sacar decimales. No sacamos decimales, lo dejemos así. No. Así, DC al cuadrado, tenemos que es igual a, les dije que era igual a 256 entre 25. Si sacamos raíz cuadrada en los lados, van a ver que DC es la raíz cuadrada de 256 entre, y todas estas son propiedades que ya vieron también con Rebeca. Raíz cuadrada de 25. O sea, la raíz cuadrada de un cociente es el cociente de las raíces cuadradas. ¿Sí? Raíz cuadrada de 256 es 16. O sea, 16 por 16 es 226. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Sí?
Entonces, DC vale 16 quintos. Entonces, ya puedo acá arriba calcular el área. Así. El área del triángulo ADC, que habíamos dicho que era la base, que es DC, por la altura, que es AD, sobre 2. Y esto va a ser, ¿cuánto vale DC? Pues vale 16 quintos. ¿Cuánto vale AD? Pues vale 12 quintos. Y todo esto entre 2. Y de nuevo, operaciones con fracciones, ¿no? ¿Sí? Esto que está aquí es 16 por 12 entre 25 por 2. 50. Que es 50. Y 16 por 12 es 192 entre 50. Esto todavía lo puedo reducir más. La mitad de 192 es 96 y la mitad de 50 es 25. Esta es la respuesta. ¿Sí? 96, 25. Exactamente. 96 25avos. ¿Tienen alguna pregunta? Salió muy bien. ¿Qué no entendiste? Toda la puta teorema de Pitágoras. Fue la clase con la que más sufrí y no entendí nada. El teorema de Pitágoras lo que dice es que en un triángulo rectángulo, tiene que ser aplicado a un triángulo rectángulo, ¿sí? Imagínate, tienes este triángulo rectángulo ADC. El ángulo recto es este que está aquí, ¿sí? En este triángulo rectángulo hay que identificar quién es la hipotenusa. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Entonces, esta es la hipotenusa. ¿Sí? Y los catetos son los lados que forman al ángulo recto. Esos son los catetos. Entonces, el teorema de Pitágoras, que se aplica solamente a triángulos rectángulos, dice que el cuadrado de lo que vale la hipotenusa tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que es algo como esto que estamos escribiendo aquí. Maestra, yo puedo escribirlo más o menos abreviado. Pues a ver. Bueno, pues sería... ¿Quieres que borre esto? No. Ok. 1 al cuadrado más E 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Repuse 1 y 2 para el cateto 1 al cateto 2. Sigo sin entender bien, pero bueno. Tienes que ponerte a entender primero que en un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Quiénes son los lados que forman al ángulo recto? ¿Sí? Sí. ¿Y quién es el lado que se opone a ese ángulo recto? Es que yo sí lo entiendo, pero realmente no entiendo por qué pasa eso y cómo hacerlo. A ver. El cómo convencerse de que el teorema de Pitágoras es cierto, sí lo vimos en la clase y lo mostrábamos ahí, cómo podíamos convencernos de eso, ¿no? Sí, pero no entendí casi nada de esa clase. Bueno, a ver, son dos cosas diferentes. Por eso te digo, si no entiendes la demostración del teorema de Pitágoras, es una cosa. Pero independientemente de que no, tú puedes creer lo que dice el teorema de Pitágoras y aprender a aplicarlo. Eso es lo importante ahorita para ti. No entiendo cómo aplicarlo, no sé bien cómo. Pues es lo que te estamos diciendo, es lo que te estoy diciendo. O sea, el cómo lo vas a aplicar, primero es aquí, bueno, déjenme borrar todo, porque ya se acabó la clase. Aquí tienes tres triángulos rectángulos, ¿sí? O sea, tienes el ABC, el ADC y el ABB o ABD.
Sí, aquí tienes que el triángulo, tienes 3 triángulos. El triángulo, a ver, espérame un momento. El triángulo, Voy a estar esperando en mi Google con tu compu abierta y hablando de la compu, ocupo conectarla a cargar. el triángulo ABC es rectángulo, es triángulo rectángulo. ¿Sí? Tienes esto. Tienes también que el triángulo ADC es rectángulo. O sea, es triángulo rectángulo, ¿no? O sea, es triángulo rectángulo. No vayan a decir que es rectángulo luego, ¿no? Y el triángulo ABD es triángulo rectángulo. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Mira, en este triángulo que está aquí, en el triángulo ABD, el ángulo recto, ¿quién es? El ángulo recto de ABB Sí, es AD. es ADB. ¿Sí? El ángulo recto es este ángulo que está aquí. O sea, esto mide 90. Entonces, ¿quiénes son los lados que forman a ese triángulo? AB, Lo forman, AB y BB. Y el que se opone es AB. exacto, y lo forman los lados AD y BD. Y el lado que se opone Es AB. es AB. Bien, entonces ya tienes ahora sí. El lado que se opone en este triángulo se llama hipotenusa. Los lados que forman el ángulo se llaman catetos. Cateto. Cateto. Entonces, lo voy a escribir acá arriba. Pitágoras dice lo siguiente. Pitágoras, en ese triángulo en particular, en el triángulo ABD, te dice que el valor de la hipotenusa, ¿sí? Que es AB, al cuadrado, se relaciona con la suma de los cuadrados de los catetos, que es AD al cuadrado más BD al cuadrado. Eso es lo que dice. Eso dice Pitágoras. Ahora, ¿qué puede pasar en un triángulo rectángulo? Puede pasar que tú conozcas la hipotenusa y que conozcas un lado y entonces vas a poder conocer el otro. O puede ser que conozcas los dos lados y puedes conocer la hipotenusa. Entonces, si conoces en un triángulo... Pero no conocemos nada. ¿Mande? Pero realmente no conocemos nada de este Claro que triángulo. sí. Claro que Más sí. que Claro. conocemos. A ver. No, o sea, a veces no lo vas a conocer, pero te dan información para poderlo conocer. Por ejemplo, aquí en el problema te dan 2 lados del triángulo ABC. Entonces, si yo aplicara Pitágoras en ese triángulo, en el ABC, que también es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, ya conozco 2 de sus lados. Bueno, conozco 2 lados del triángulo. Lo que es cierto es que aquí nota que lo que conozco son conozco el lado BC y conozco el lado... Y conocemos AC. la hipotenusa, pero no conocemos... No conoces AB, entonces este es el que vas a conocer primero. Si es al cuadrado es 26 y 5 al cuadrado es 25, lo tenemos que restar para saber cuánto es AB al cuadrado. Exactamente, entonces tú tienes que ir viendo cómo aplicar el teorema de Pitágoras a cada uno de los triángulos rectángulos para ir encontrando los lados que te interesan, ¿sí? Pero cuando pasa décimas les dejo de entender bien cómo seguir haciéndolo, cómo extenderlo.
cuando son decimales o raíces cuadradas. No, olvídate otra vez. ¿Qué te dije yo? No hagas decimales. Deja expresado aquí. No, cuando pasa lo de fracciones y lo de, ¿cómo dice? Lo de raíces cuadradas, eso no lo entiendo. Cuando pasa eso... A ver, pero no decías que la clase de Rebeca era la más fácil y que estabas ahí entendiendo todo. Eso lo de Rebeca. Esa parte no la entendí. Hubo una clase que era fácil, otra que la fue hiper difícil y otra que fue medio. Bueno, pues entonces eso es lo que te hace falta. Ya ves que ya me estás diciendo que no es el teorema de Pitágoras lo que no entiendes. Lo que no entiendes es cómo hacer operaciones con fracciones y cómo calcular raíz cuadradas de números. Ahora, vean, no tienen que sacar la raíz cuadrada de manera numérica. Lo único que están diciendo es que sacan la raíz cuadrada de un número que efectivamente tiene una raíz cuadrada entera. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 25 es 5, la raíz cuadrada de 16 es 4. Ven que son ese tipo de resultados los que sí pueden resumir. Pero si es raíz cuadrada de 3 o raíz cuadrada de 2, así lo dejan. Por eso es lo que yo les digo, no hagan esas operaciones. Pero sí tienen que aprender a operar con potencias, ¿no? Con exponentes. ¿Ven que es algo diferente? O sea, sí tienen que saber que la raíz cuadrada, o sea, tienen que saber cosas como esta. A ver, déjenme borrar todo esto. Sí tienen que saber cosas como que la raíz cuadrada de A por B, pues es la raíz cuadrada de A por la raíz cuadrada de B. Sí tienen que saber que la raíz cuadrada de A sobre B es igual a la raíz cuadrada de A entre la raíz cuadrada de B. ¿Sí? O sea, ese tipo de cosas sí la tienen que saber. Pero no necesitan decir en los problemas que la raíz cuadrada de 2 y meterla en la calculadora y que no, lo pueden dejar así. ¿Sí? Sí necesitan saber cómo sumar dos fracciones. Sí necesitan saber cómo hacer esto, ¿verdad? ¿Sí? Sí necesitan saber cómo multiplicar fracciones, que también ya lo vieron. Sí necesitan saber cómo dividir. Denominador se multiplica. Sí necesitan saber, bueno, ya le cambié aquí dentro, sí necesitan saber cómo dividir fracciones. O sea, esto en Pitágoras sí se necesita porque es la forma de operar, ¿sí? Y eso es poco para resolver las cosas. Porque pues realmente no entiendo bien lo de eso. Lo de fracciones sí, lo de raíz cuadrada no. Bueno, pues pues ya sabes qué es lo que tienes que reforzar. ¿Ok? Bien, entonces ya, ahora sí, ¿alguna cosa más? ¿O ya? No. ¿Todo claro? No. Sí. Entonces, ¿están de acuerdo en que ya nos desconectemos? Está bien.